Bueno, básicamente este es mi trabajo. Voy a hablar sobre la batalla de Stalingrado. Básicamente la batalla de Stalingrado fue la batalla más decisiva de toda la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado pues duró de 1942 a 1943. Esa es la mesa de contenidos y ahora sí vamos a empezar. Básicamente un contexto histórico que puedo llegar a dar es básicamente que el 22 de junio de 1941 inicia la Operación Barbarroja. Luego de que Francia se rindiera y Gran Bretaña estuviera casi que fuera de la guerra. Básicamente 3 millones de soldados alemanes y 1 millón de aliados de Alemania se distribuyeron desde Finlandia hasta el Mar Negro, formando 3 grupos de ejércitos: el grupo ejércitos norte, centro y sur. El norte tenía como objetivo Leningrado, el centro tenía como objetivo tomar la ciudad de Moscú, la capital soviética, y el sur tenía la misión de tomar Kiev, capital actual de Ucrania. Básicamente esta operación, por nombre Barbarroja, no tuvo el éxito esperado, pues si bien Kiev, el grupo ejércitos sur, consiguió su objetivo, el grupo ejércitos norte simplemente sitió la ciudad, no la logró tomar, mientras que Moscú resistió el ataque de los alemanes, dejándolos a 21 kilómetros de la ciudad y luego contraatacándoles y pues básicamente eliminando sus esperanzas de tomar la capital. Después, viendo esto, Hitler decide lanzar la operación Fallblau o la operación azul, que básicamente era una operación para tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso. El 5 de abril del 42 lanzaron la operación, involucrando a 2 grupos de ejércitos alemanes apoyados por 4 ejércitos italianos, romanos y húngaros, así como de 600.000 soldados de otros países aliados a Alemania, como por ejemplo de la Legión Croata o las divisiones búlgaras. Los alemanes avanzaron con ferocidad sobre el Cáucaso y Ucrania, ganando batallas clave como la batalla de Kharkov y las batallas de Voronezh. Viendo esto, pues los soviéticos, sabiendo que vendrían a la ciudad de Stalingrado, la transforman en una ciudad fortaleza, un término para una ciudad que estaría pues fortificada más no poder. Los soviéticos evitaron a toda costa la evacuación de civiles y los obligaron a quedarse en la ciudad con el propósito de que ayudaran a la defensa y a la construcción de, defensas en la ciudad. Para agosto del 42, ya las unidades de la 16 Panzer Division habían asaltado y avanzado sobre zonas claves de la ciudad de Stalingrado. Básicamente habían llegado a las puertas de la ciudad y pues la batalla comenzaría con la entrada del general Paulus y el sexto ejército Panzer. Básicamente, pues luego están las fuerzas en combate. Las fuerzas del eje estaban pues la Alemania nazi, Rumania fascista, el Reino de Italia, el Reino de Hungría y las Ustachas croatas, cada uno con sus respectivos comandantes y líderes de ejército. Y en el bando soviético, pues básicamente nomás era la Unión Soviética y sus repúblicas internas. Ahí pues básicamente están todos los generales que no llegaron al mismo tiempo, obviamente. Con el transcurso de la batalla ya fueron llegando cada vez más generales para así ir contrarrestando el poder de los enemigos. Hay personajes clave como Friedrich Paulus, el Erich von Manstein, que llegaría casi al final de la batalla, Italo Gariboldi, que era un comandante italiano excepcional, Viktor Pavicic, que tiene una historia increíble con las Ustachas croatas, a los líderes de naciones, Adolf Hitler, Joseph Stalin, está también Georgy Zhukov, un general indispensable en la batalla. También se encuentra Nikita Khrushchev, que posteriormente sería líder de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Prosiguiendo con esto, pues se da el asalto alemán que dura casi todo el mes de septiembre. En pocas palabras podríamos decir que los alemanes era de que avanzaron ferozmente sobre la ciudad, tomaron una colina estratégica
de Kurgan, avanzaban, tenían como objetivo capturar los aeródromos, estaciones ferroviarias y la industria soviética. Esta última no la consiguieron en el primer asalto alemán, ya que los soviéticos replegaron a las tropas de la zona norte industrial. Sin embargo, los alemanes pues quedaron en la misma ciudad. No fue todo en vano. Sin embargo, pues obviamente tuvo consecuencias, esto trayendo el declive del Heer, o la Wehrmacht, el ejército alemán. La inexperiencia del combate urbano, la pérdida de oficiales y la acumulación de tropas en la ciudad fueron tres causas clave del declive de este ejército. La inexperiencia del combate urbano, pues básicamente los alemanes no estaban interesados en entrenar a sus tropas en el combate urbano. Básicamente la inexperiencia de esto causaba que los destacamentos alemanes perdieran entre el 50 al 70% de sus efectivos en el combate urbano cuando se les pedía avanzar. La pérdida de oficiales es básicamente causada por los francotiradores y escaramuzas que eliminaban a los oficiales alemanes experimentados, y estos eran reemplazados por promociones prematuras de soldados que no tenían ningún tipo de experiencia en el rango que se les asignaba. Y por último, la acumulación de tropas, que básicamente Hitler, en vez de reforzar sus flancos, evitando así un flanqueo, mandó a acumular tropas a más no poder dentro de la ciudad. Esto un grave error. Esto pues también se provoca el estancamiento y las retiradas de ambos bandos. Básicamente las divisiones soviéticas evitaban que los alemanes avanzaban y rompieran sus defensas. Pero en otra parte de la ciudad, los alemanes avanzaban y rompían contra las divisiones soviéticas. El 19 de septiembre es cuando básicamente se dan otras ofensivas, donde la primera Guardia Soviética y el 24 Ejército lanzaron una ofensiva contra el octavo Ejército del general Hayes en Koutluman, una batalla importante que quedaría como un empate, podríamos decirlo. Asimismo, el Ejército Rojo logra hacer retroceder a los alemanes, recapturando la colina de Kurgan. Pero esto no fue lo suficiente para aliviar la presión alemana sobre la ciudad en su totalidad. Esto también desencadena la nueva era de la batalla, la Guerra de Ratas. Básicamente la Guerra de Ratas era una estrategia militar en la cual las tropas de un bando, en este caso las soviéticas, se establecían a la par, pegaditos a las líneas alemanas, para así evitar que los alemanes utilizaran sus aviones y su artillería, ya que pues si la usaban iba a ser fuego amigo y no iba a ser favorable. La batalla en el interior de la ciudad se volvió horrible gracias a esto también, porque la Guerra de Ratas incentivaba pues las escaramuzas y las emboscadas. Básicamente era una condición horrible, sobre todo para los alemanes, que no tenían entrenamiento en este combate y tenían suministros contados de tanto materiales y humanos. Básicamente el 21 de septiembre en la retaguardia se comienza el entrenamiento por parte de Georgi Zhukov de tropas soviéticas. Más de 27 divisiones de infantería y 16 regimientos de tanques fueron entrenados y estarían listos en unos meses como para realizar una ofensiva contra los alemanes. Para el 27 de septiembre la situación era bastante favorable para los alemanes, ya que la ciudad estaba casi tomada en su totalidad. El sur de la ciudad estaba tomado casi en su totalidad, ya que estaba defendido pobremente por unos pocos regimientos soviéticos. Sin embargo, el lado norte y el centro estaban todavía ocupados ferozmente por una resistencia soviética. Por ello, los alemanes lanzan dos ofensivas: la ofensiva sobre la industria del norte y la ofensiva de bajo presión. Básicamente, la ofensiva sobre la industria del norte es... Básicamente, los alemanes querían tomar los barrios industriales y así evitar que los soviéticos se reforzaran. Por ello, avanzaron y lamentablemente para ellos, los soviéticos resistieron y los alemanes no lograron más que un avance de 2 divisiones, expandiéndose peligrosamente por la industria soviética, que luego pues serían estancados nuevamente el 8 de octubre.
Luego, la ofensiva de bajo presión se la denominé así porque el general Paulus estaba en una presión inmensa por parte de Hitler. Por ello, comienza la ofensiva el 14 de octubre de 1942 con el objetivo de acabar totalmente con la industria de la ciudad. Avanzando con 5 divisiones y 30.000 soldados de reserva, lograron posicionarse en el sector industrial de tractores, rodeándolo por 3 de sus lados. Además de ello, tomaron el sector unas horas más tarde. Luego de tomar el sector y informar a Hitler diría que básicamente no tenían que retroceder ni un paso más, ya que querían lanzar una ofensiva mayor en 1943 y ese sería el lugar de inicio de la ofensiva. Posteriormente, los alemanes avanzaron al margen del río Volga, separando varias partes de la ciudad entre sí. Después de meses de sangrientos combates y muy lentos avances, los alemanes habían logrado capturar casi toda la ciudad en ruinas. Básicamente el 90% de la ciudad estaba bajo el control del ejército alemán. Que esto parecía un triunfo decisivo hasta que llega la contraofensiva soviética de invierno. Básicamente, la Operación Urano, fue una ofensiva en la que Hitler básicamente era algo merecido, ya que tuvo la oportunidad para reforzar sus flancos, ya que los espías alemanes le habían informado sobre esto y Hitler decidió ignorar y mandar más apoyo adentro de la ciudad en vez de reforzar los flancos que eran defendidos por ejércitos pobres de material de antitanque y bélico. Ya, tal es el caso del octavo ejército italiano y el tercer ejército rumano, los cuales al momento del 19 de noviembre de 1942 fueron atacados por los ejércitos de tanques soviéticos y se tuvieron que retirar a duras penas. Si bien resistieron la infantería, los ejércitos rumanos no fue lo suficientemente fuerte para resistir a los tanques que les pasaron por encima y cercaron la ciudad en menos de 4 días. Paulus básicamente pidió el permiso para rendirse, ya que era una masacre y era bastante poco inteligente seguir luchando. Además de eso, sumándole que la quinta división rumana se rindió ante los soviéticos, provocando que los alemanes quedaran completamente cercados. Hitler ignoró las peticiones de Paulus y lo ascendió a mariscal de campo, pensando que así no se rendiría. Sin embargo, las tropas alemanas eran demasiadas encerradas en la ciudad y la desorganización se empezó a ver. Se intentó otra vez un puente aéreo para abastecer a las tropas alemanas, sin embargo este falló cuando los rusos atacaron el aeródromo de Stalingrado y causaron que básicamente la Luftwaffe no pudiera ayudar a las tropas encerradas. Las tropas empezaron a rendir independientemente, ignorando las peticiones del general Paulus de tratar de romper el cerco. Además de ello, se le sumó el fracaso del cuarto ejército Panzer en salvarles, ya que el cuarto ejército había sido mandado por Hitler para romper el cerco y salvar al sexto ejército alemán. Sin embargo, los soviéticos lograron rechazar a Erich von Manstein, que era el mejor comandante alemán en la época, y evitaron que los alemanes lograran su objetivo. Entonces, un 2 de febrero, de 1943, el comandante Friedrich Paulus fue el primer mariscal alemán que capitulaba en la historia de Alemania. En toda la historia del país, fue el primero en capitular, desobedeciendo las órdenes de Hitler, el cual lo tachó de cobarde. Luego de la capitulación, básicamente ya pararon las muertes en la ciudad, porque los alemanes habían sido ya expulsados y capturados. Básicamente las bajas del eje fueron casi de 1 millón. 400.000, casi 400.000 para los alemanes, casi 160.000 para los romanos, 150.000 para Hungría, 100.000 para Italia. Los Hiwi eran básicamente tropas rebeldes soviéticos, o eran rusos o otros pueblos rusos que decidieron unirse a los alemanes pensando que estos ganarían la batalla, mientras que los otros aliados básicamente eran las ustachas croatas y las tropas búlgaras, que básicamente también recibieron sus bajas, mientras que la Unión Soviética tuvo un total de 1.500.000 bajas entre civiles, heridos y muertos.
Básicamente, la batalla fue decisiva en el curso de la guerra, ya que provocó que los alemanes jamás volvieran a tener la iniciativa en todo lo restante de guerra. Los alemanes, al perder esta batalla, se dice que perdieron toda la guerra. Muchas gracias, eso es todo.